Hola a todos, bienvenidos a una nueva explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en un mecanismo que es fascinante y que, aunque es casi invisible, sostiene nuestra ciencia, nuestra industria y literalmente nuestra seguridad del día a día. Pensadlo por un momento. Estamos constantemente rodeados de decisiones críticas. ¿Es seguro comer esto? ¿Estos materiales de construcción cumplen la normativa? Parece súper fácil, ¿verdad? Llevamos el producto al laboratorio, lo medimos y vemos si se pasa del límite legal. Pero ¿qué pasa cuando la propia herramienta que mide tiene un margen de error, un margen de duda? Pues de eso va esto. Vamos a desentrañar exactamente cómo los laboratorios cogen mediciones que tienen cierta incertidumbre y las transforman en decisiones legales y de seguridad que son 100% firmes. El dilema principal lo podemos ver perfectamente representado en esa famosa curva con forma de campana, la curva de Gauss. Ese punto en el centro nos dice exactamente el valor que el laboratorio ha medido. Técnicamente, si nos fijamos, ese valor central podría estar justo por debajo de la línea roja, que es nuestro límite legal permitido. Todo bien, ¿no? Pero ojo, porque en los extremos de la curva, esa zona que suele estar sombreada, la propia incertidumbre de la máquina empuja las probabilidades por encima de la línea. Entonces imaginad que estamos analizando un patógeno peligroso y sale esto. ¿El producto pasa o no pasa? ¿Cómo tomamos una decisión que sea realmente justa y sobre todo segura? Para resolver todo este rompecabezas, vamos a seguir una hoja de ruta con 5 pasos. Primero veremos los informes de incertidumbre. Segundo, la conformidad y las especificaciones. Tercero, cómo definimos los límites y las zonas. Cuarto, la aplicación de reglas de decisión. Y terminaremos con el quinto, gestionando los riesgos. Vamos allá. Empezamos con el punto 1, la declaración de incertidumbres, que es, básicamente, los cimientos de cualquier resultado analítico. A ver, antes de poder decidir siquiera si un producto es apto o no lo es, tenemos que tener clarísimo cómo debe el laboratorio presentar sus resultados. En este mundo no valen las suposiciones, necesitamos datos que estén estandarizados. Y el punto clave aquí es este. Un número suelto, así sin más, sin un contexto que se pueda revisar, es literalmente inútil en metrología. Como nos dicen las recomendaciones GUM, declarar la incertidumbre no es un simple formalismo para que el informe quede bonito. Es crucial. Tiene que haber información suficiente para que cualquiera pueda revisar esos datos según el uso que se les vaya a dar y verificar que la normativa está actualizada. Si no podemos rastrear cómo se calculó esa duda en la medida, es imposible tomar ninguna decisión legal. Entonces, en el mundo real, ¿cómo se hace esto? Pues hay unas reglas de expresión súper estrictas. No sirve con lanzar una cifra y ya está. Hace falta una descripción completa de lo que estamos midiendo, el mensurando. Hay que dar el resultado analítico con su incertidumbre estándar y sus unidades. Y súper importante, hay que incluir la incertidumbre expandida que representamos con una U mayúscula y el factor de cobertura K. Fijaos en el ejemplo de la masa. Tenemos la medida exacta, luego el más menos y el valor de la incertidumbre expandida, con la unidad en gramos y sin pasarnos con los decimales. Esta forma de escribirlo es brillante porque, usando un factor K igual a 2, nos está dando de un plumazo el resultado y un intervalo de confianza del 95%. Pasamos a la sección 2, conformidad y especificaciones, o lo que es lo mismo, las implicaciones que esto tiene en el mundo real. Vale, ya sabemos cómo blindar matemáticamente los números en el laboratorio. Pero, ¿qué pasa cuando esos números chocan de frente con las leyes? Aquí entramos en el terreno de las especificaciones y la conformidad. Para aterrizarlo un poco, si miramos el Boletín Oficial del Estado, el BOE, vemos que marca límites máximos y mínimos súper claros para cosas que comemos todos los días, como el salami, el chorizo o el salchichón. Cuando un laboratorio actúa como organismo de evaluación, estos documentos son la Biblia. Contra estos datos exactos es contra los que están comparando sus mediciones, para decidir si un lote enorme de chorizos acaba en las estanterías del supermercado o directo a la basura. Y esto me parece interesantísimo porque nos ilustra cómo los riesgos cambian radicalmente dependiendo del sector en el que estemos. Fijaos en las diferencias. Si tenemos un problema con el pH del agua, hablamos de problemas sanitarios. Si analizamos un producto cárnico y resulta que tiene más del 57% de grasa, bueno, el problema principal es de calidad, o que nos están vendiendo un producto barato haciéndolo pasar por bueno. Es un fraude económico. Pero cuidado. Si nos vamos a microbiología y detectamos la más mínima presencia de salmonela en 25 gramos, o si en un hospital el nivel de sodio de un paciente se sale del rango de 136 a 145 miliequivalentes por litro, ahí la cosa cambia. Estamos hablando de patógenos muy peligrosos, edemas cerebrales, comas. Pasamos de un tema de dinero a una cuestión literal de vida o muerte. Y, lógicamente, las reglas de decisión en el laboratorio tienen que ajustarse a esa gravedad. Sección 3. Definiendo límites y zonas. Aquí es donde empezamos a trazar las fronteras.
Claro, con estos riesgos tan brutales y dispares sobre la mesa, necesitamos un marco matemático súper riguroso. Para saber dónde trazar esa línea de pasa o no pasa, todo empieza con un concepto muy sencillo, el límite de tolerancia, o LT. Es simplemente esa línea divisoria marcada por la ley o por un contrato que te dice, hasta aquí. Si la normativa marca una cantidad máxima de una sustancia en un alimento, esa cifra exacta de la ley es nuestro límite de tolerancia. Pero, como os podéis imaginar, aquí la ciencia se vuelve un poco más sofisticada. No nos quedamos solo con ese límite legal. Hay un segundo límite que llamamos límite de aceptación, o LA. Y lo curioso de esto es que este límite no suele coincidir con el límite legal. Es un límite que los laboratorios establecen de forma interna para compensar esa incertidumbre y esas variaciones de las máquinas de las que hablábamos antes. Pensadlo como si fuera a pintar una línea amarilla de precaución unos metros antes de llegar al borde de un precipicio real. Pues bien, esa distancia matemática exacta que hay entre el precipicio legal y nuestra línea amarilla de precaución tiene un nombre, la zona de seguridad, y la llamamos con la letra V. Como podéis ver en la ecuación, es súper fácil de calcular. Es el valor absoluto de la diferencia entre el límite de tolerancia y el límite de aceptación. Esta V es nuestro colchón, y su tamaño está directamente relacionado con el nivel de incertidumbre que tiene nuestra medición. Si juntamos los tres conceptos de forma visual, queda clarísimo. Tenéis el límite de tolerancia marcando la frontera exterior, la ley. Luego el límite de aceptación, que se recorta un poquito hacia adentro. Y ese bloque que queda justo en medio es nuestra zona de seguridad. Gracias a corregir el límite operativo usando esta zona, el laboratorio puede poner la mano en el fuego y decir, si esto sale conforme, os aseguro que lo es, aislando cualquier riesgo de que la máquina haya medido con un poco de error. Nos metemos en el cuarto paso, aplicando reglas de decisión. Es la hora de la verdad, tomando la decisión. Vale, ya tenemos nuestro mapa y nuestras zonas de seguridad trazadas. Ahora hay que aplicar reglas para emitir el veredicto oficial. Y aquí hay dos filosofías totalmente opuestas. Por un lado, tenemos lo que se llama aceptación simple. Aquí, la zona de seguridad es cero. La línea de aceptación es la misma que la línea de la ley. ¿Qué pasa aquí? Pues que fabricante y consumidor están asumiendo lo que se conoce como un riesgo compartido. Aceptan que por la incertidumbre igual se cuela algún producto que no cumple la norma. Sin embargo, por el otro lado, si aplicamos una declaración binaria rigurosa usando nuestra zona de seguridad, fijaos cómo los límites se cierran hacia adentro. Es mucho más estricto. Solo pasa lo que cae claramente dentro de este margen, protegiendo a todo el mundo de una falsa aceptación. Esto nos lleva a ver los distintos tipos de veredictos que puede dar un laboratorio. Una decisión binaria es el clásico blanco o negro, pasa o no pasa, y se acabó. Pero hay esquemas que usan una decisión no binaria, y esto es súper útil porque introduce matices. Si de repente un resultado cae justo en la zona de seguridad, ahí cerquita del límite donde hay dudas, en lugar de rechazarlo sin más, el laboratorio puede decir pasa condicionado o no pasa condicionado. Es una forma muchísimo más honesta y fiel de reflejar la realidad estadística de lo que están analizando. Y llegamos a la sección 5, gestionando los riesgos de evaluación. La gran pregunta, ¿quién asume el coste? Al final, todo este montaje matemático que hemos visto se traduce en consecuencias reales. Porque dejarse de números y fórmulas significa empezar a hablar de costes económicos y de seguridad. ¿Quién paga los platos rotos si hay un falso positivo o un falso negativo? Pues fijaos bien en las probabilidades. La regla de decisión que escojamos cambia radicalmente la probabilidad de aceptación falsa, la PAF. Si elegimos la aceptación simple, que dijimos que tenía zona de seguridad cero, el riesgo de aceptar por error un producto que en realidad es defectuoso o peligroso puede llegar a rozar el 50%. Es literalmente lanzar una moneda al aire. En cambio, si usamos una regla exigente como la de 6 sigma, creamos una zona de seguridad gigante que equivale a 3 veces la incertidumbre expandida y reducimos el riesgo a menos de una parte por millón. Así que la zona de seguridad no es un simple detalle para los matemáticos, es el dial con el que ajustamos cuánto riesgo estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Y para terminar, quería dejaros con una reflexión bastante provocadora, que sale directamente de nuestras fuentes. Es, de hecho, la gran paradoja de la metrología legal. Si nosotros ensanchamos nuestras zonas de seguridad al máximo para proteger a muerte al consumidor y asegurarnos de que no pase ni un solo producto malo, de rebote y de forma inevitable vamos a estar rechazando productos que en realidad estaban perfectamente bien, y eso es castigar económicamente al fabricante con falsos rechazos. Es una balanza pura de riesgo compartido y no hay escapatoria. Entender cómo los laboratorios manejan esta incertidumbre es, en el fondo, entender cómo negociamos todos los días nuestra propia seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Espero de verdad que, a partir de ahora, veáis los límites y las normativas con unos ojos totalmente distintos. ¡Hasta la próxima!